El Papa Francisco me reveló este secreto antes de partir. Lo que pasó después fue sobrenatural. Imagínate recibir un mensaje que cambiaría tu vida para siempre. Clara siempre confió en la lógica, la ciencia y lo demostrable. Como enfermera, me enfrentaba a diario con la dura realidad de los hospitales, donde a menudo la fe parecía no tener cabida. Pero todo cambió cuando la llamaron para unirse al equipo que atendía a un paciente rodeada de absoluto secretismo. Lo que no esperaba era descubrir que ese hombre era el Papa Francisco. Al principio intentó mantener una actitud profesional, sin dejarse llevar por la enormidad de la situación, pero en un momento inesperado, pidió verla. El Papa Francisco la miró a los ojos y le contó un secreto que resonó en ella de manera inexplicable. Días después, un evento sobrenatural desafió todo lo que ella creía. ¿Qué dijo? ¿Cómo sucedió algo imposible ante los ojos de la ciencia? Esta historia real te sorprenderá y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la fe y los milagros. Quédate hasta el final y descubre el sorprendente desenlace de esta conmovedora historia de superación. Desde pequeña, Clara aprendió a buscar respuestas concretas. Creció en un hogar católico, rodeada de enseñanzas, rituales y creencias religiosas transmitidas de generación en generación. Su madre oraba todas las noches antes de irse a dormir, y su abuela siempre le decía que Dios se encargaba de todo. Sin embargo, Clara nunca pudo sentir esta certeza dentro de sí misma. Desde niño, tuvo una mente analítica, inquisitiva, y no se conformaba con explicaciones abstractas. A medida que creció, empezó a darse cuenta de que muchas de las respuestas dadas por la religión no eran suficientes para satisfacer su curiosidad. Poco a poco, su confianza en la ciencia tomó el lugar de la fe que alguna vez estuvo presente en su vida. La elección de la enfermería fue algo natural. Fascinada por el funcionamiento del cuerpo humano, encontró en el conocimiento médico algo sólido, fiable y predecible. Mientras muchos a su alrededor vieron la mano de Dios en la recuperación de los pacientes, ella vio la precisión de los tratamientos, la efectividad de los medicamentos y el esfuerzo incansable de los equipos médicos. Con el tiempo, su alejamiento de la fe se hizo definitivo. No le veía sentido a los rituales religiosos ni a las oraciones que no parecían cambiar el destino de nadie. La iglesia, anteriormente presente en su infancia, se convirtió en solo un edificio por el que pasó sin siquiera darse cuenta. Clara estaba orgullosa de su racionalidad. Vio la fe como algo obsoleto, una muleta emocional utilizada por aquellos que no podían afrontar las incertidumbres de la vida. Nunca sentí la necesidad de creer en algo más grande. Su confianza estaba en la ciencia y en lo que se podía demostrar. Hasta entonces, nada en su vida le había dado motivos para pensar diferente. Clara nunca olvidó los días previos a la muerte de su padre. El fuerte olor a medicina mezclado con el suave perfume de su madre aún estaba grabado en su memoria. La pequeña habitación donde pasó sus últimos momentos estaba siempre en penumbra, iluminada únicamente por la tenue luz del pasillo. Su madre le tomó la mano con fuerza mientras murmuraba oraciones en silencio, con los ojos hinchados por el llanto. Clara, aún pequeña, se aferraba a la ingenua esperanza de que si oraba con suficiente fe, su padre se levantaría de la cama como si nada hubiera pasado. Cerré los ojos, junté las manos y le pedí a Dios que hiciera un milagro, pero pasaron los días y la mejoría nunca llegó. La tos se hizo más fuerte, su cuerpo más débil y su mirada cada vez más distante. Una mañana, al despertar y ver a su madre sentada junto a la cama, con los ojos vacíos y las manos temblorosas, Clara supo que sus oraciones habían sido en vano. El silencio en la casa pesaba más que cualquier palabra. La gente iba y venía. Algunos le tocaban la cabeza y decían palabras que no tenían sentido. Quería gritar, preguntar por qué Dios había ignorado sus súplicas. No tenía sentido. Si había una fuerza mayor que se ocupaba de todos, ¿por qué dejaría ir así a su padre? Miró el pequeño crucifijo en la pared del dormitorio y se sintió enojada. No pudo derramar una lágrima en ese momento. Simplemente apretó las manos con fuerza y se juró a sí misma que nunca más confiaría en algo que no podía ver ni saborear. Con el tiempo, el dolor se convirtió en determinación. Clara decidió que nunca más volvería a tener las manos atadas. Si Faith no podía salvar a su padre, entonces encontraría otra manera de salvar vidas. Se dedicó a sus estudios con una intensidad que asustó incluso a sus profesores. Pasé horas en la biblioteca, absorbiendo todo sobre anatomía, enfermedades y tratamientos.
A diferencia de su madre, que seguía yendo a misa todas las semanas, Clara evitaba cualquier contacto con la iglesia. Para ella, la única manera de evitar mayores pérdidas era comprender la lógica detrás de la vida y la muerte. La enfermería le dio un propósito. Cada vez que veía a un paciente mejorar después de un buen tratamiento, sentía que estaba en el camino correcto. No fue Dios, fue la ciencia. La fe se había convertido en solo un recuerdo lejano, enterrado junto con el dolor del pasado. Clara era conocida en el hospital donde trabajaba por su precisión y control absoluto. Ningún detalle pasó desapercibido para ella. Sabía exactamente qué procedimientos eran más efectivos, conocía cada medicamento y mantuvo al equipo bajo estricta disciplina. No era dada a las muestras de afecto y evitaba involucrarse demasiado con los pacientes. No creía que una conexión emocional pudiera marcar una diferencia en el resultado de un caso. Para ella lo que determinó la recuperación fue el diagnóstico correcto, el tratamiento adecuado y la resistencia del organismo. Con el paso de los años, fue testigo de situaciones que no hicieron más que reforzar su convicción. Algunas vidas terminaron repentinamente, sin explicación aparente, mientras que otras continuaron contra todas las predicciones médicas. Las personas sanas se dejaron llevar por enfermedades silenciosas, mientras los pacientes críticos resistieron sin motivo aparente. Para Clara todo era cuestión de estadísticas. Aprendió a aceptar que la medicina tenía límites, pero nunca lo atribuyó a algo sobrenatural. Cada vez que oía a alguien decir que un paciente se había recuperado milagrosamente, sentía una silenciosa irritación. No fue un milagro. Era un conjunto de factores que podían analizarse y explicarse. Su frialdad profesional la convirtió en un referente dentro del hospital. La buscaban para los casos más difíciles, porque sabían que no se dejaría sacudir por las emociones. Sus propios compañeros la admiraban, pero también mantenían cierta distancia. Algunos pensaron que era simplemente reservada, otros vieron su postura como arrogancia. A Clara no le importaba. Su compromiso era con la ciencia y la vida de los pacientes, no con opiniones sobre sus personalidades. Siempre supe que su trabajo salvó vidas, y eso fue suficiente. Mientras algunos buscaban consuelo en la fe para afrontar las pérdidas, ella prefirió afrontar la realidad sin ilusiones. Para ella, el único poder real estaba en el conocimiento y la técnica. Clara siempre había creído que la vida se hacía de elecciones racionales, pero ahora se encontraba frente a una realidad que no podía controlar. Hace unos meses recibió un diagnóstico que lo cambiaría todo. Descubrió un cáncer mortal en su cuerpo y que solo le quedaban unos meses de vida. El cáncer estaba avanzado, extendido a órganos vitales, sin posibilidad de tratamiento eficaz. El médico explicó con calma, pero las palabras sonaron distantes. No había lugar a dudas. Su tiempo fue corto. A diferencia de otras personas que entraron a esa habitación y salieron devastadas, Clara simplemente escuchó, absorbió la información y siguió adelante. No lloró, no buscó consuelo y, sobre todo, no oró. Para ella no había motivo para cuestionar lo que no tenía explicación. La vida seguía un ciclo biológico y el de ella estaba terminando. Incluso pensó en tomarse un tiempo libre en el trabajo, pero la idea de pasar sus últimos meses en casa, esperando lo inevitable, le resultaba aún más asfixiante. Si su vida siempre se ha basado en la dedicación al hospital, entonces no tenía sentido detenerse ahora. Decidió seguir trabajando, manejando cada turno como siempre lo había hecho. Si no podía cambiar su propio destino, al menos podía seguir marcando una diferencia en la vida de otras personas. Regresó a su rutina sin revelarle a nadie lo que estaba pasando. No quería miradas de lástima, frases de consuelo ni ninguna sugerencia de que debía prepararse para el final. El cuerpo comenzó a mostrar signos de la enfermedad. Pequeños dolores y molestias que antes eran fáciles de ignorar, se han vuelto más frecuentes. El cansancio, que antes solo aparecía al final de un turno intenso, empezó a acompañarla durante todo el día. Aún así, Clara se negó a parar. Para ella, mientras estuviera de pie, seguiría siendo útil. El hospital fue su refugio y su última conexión con el mundo que conocía. Atendía a los pacientes con la misma precisión de siempre, pero en el fondo empezó a sentir algo que nunca antes había experimentado. Por primera vez, no solo tenía el control. Por primera vez, no era la enfermera quien estaba ayudando a salvar vidas, sino el paciente que sabía que pronto no quedaría nada por hacer.
El hospital seguía con su rutina habitual cuando un murmullo comenzó a extenderse por los pasillos. Médicos y enfermeras susurraban entre ellos, tratando de entender el motivo del intenso movimiento proveniente de la sala restringida. Clara, acostumbrada a las urgencias y a los casos delicados, al principio no le prestó mucha atención. Pensé que era simplemente otro paciente influyente que requería confidencialidad, algo común en hospitales de ese tamaño. Sin embargo, el nivel de restricción impuesto a esa admisión fue inusual. Se transmitieron órdenes directas de la administración a todos. Nadie debía hacer preguntas ni intentar acceder a información sobre el nuevo paciente. Solo un grupo muy selecto tendría contacto directo con él. La curiosidad creció entre los empleados, pero Clara permaneció indiferente. Para ella un paciente era solo un paciente, sin importar su estatus o fama. Aún así, notó que algo en este caso era diferente. Se duplicaron los guardias de seguridad en la entrada principal y en la sala de hospitalización. Profesionales de alto rango, que rara vez caminaban por los pasillos, estaban allí supervisando todo de cerca. El ambiente entre los empleados era tenso, pero Clara continuó con su trabajo como de costumbre, revisando registros médicos y coordinando a su equipo. Su atención se centraba en los pacientes que la necesitaban, no en los misterios que no le concernían. Durante un breve descanso tomó un café en la sala de profesores y notó que incluso los médicos más experimentados parecían incómodos. Nadie sabía quién era el paciente, ni siquiera algunos miembros del equipo principal. El nombre en los registros había sido reemplazado por una sigla y se bloqueó todo acceso a exámenes y diagnósticos. Clara no era de las que se dejaban llevar por las especulaciones, pero admitió para sí misma que este caso era diferente. Algo grande estaba sucediendo. El hospital estaba tratando con alguien importante, alguien que necesitaba ser protegido de algo que nadie allí podía explicar. Clara continuó con su rutina sin involucrarse en el revuelo causado por la llegada del misterioso paciente. Su experiencia le enseñó a no gastar energías en especulaciones, porque sabía que tarde o temprano todo se aclararía. A pesar de su profesionalidad, no pudo dejar de notar la cuidadosa elección del equipo que se encargaría del servicio. Eran los mejores médicos y enfermeras del hospital, todos convocados directamente por la administración. Como siempre estuvo en lo más alto de la lista de profesionales, esperaba ser incluida entre los seleccionados, pero para su sorpresa, en este caso le dieron un papel secundario, quedaría como reserva y se activaría solo en caso de ser necesario. Ella no se sintió ofendida ni decepcionada. Su foco siempre ha estado en el trabajo, independientemente de su puesto dentro del mismo. Pero su exigencia personal de obtener siempre los mejores resultados la hizo pensar por qué no fue elegida. ¿Alguien sabía de su inevitable destino? Los primeros días observó el movimiento desde lejos, ocupándose de los demás pacientes del hospital. Sabía que el equipo principal tenía acceso directo a la sala, pero nadie dijo nada. La información estaba estrictamente controlada e incluso los informes médicos estaban bloqueados para el resto de los empleados. Clara, a pesar de su curiosidad, se mantuvo distante. Estaba acostumbrada a lidiar con el secreto médico, y su profesionalismo siempre le impidió buscar información que no estuviera dentro de su ámbito. Aún así, era imposible ignorar el hecho de que este paciente atraía una atención inusual. Además de la seguridad reforzada, miembros de la administración circularon con frecuencia por los pasillos, siempre alerta ante cualquier movimiento. Con el paso del tiempo, el equipo médico y de enfermería siguieron su rutina con discreción, sin dejar escapar ningún detalle sobre el paciente. Clara siguió ocupada con sus turnos, pero poco a poco empezó a darse cuenta de que algo en esta situación era diferente a todo lo que jamás había enfrentado. El secreto era absoluto, e incluso los empleados más veteranos del hospital parecían incómodos con la falta de información. Su papel de reserva la mantenía a distancia, pero empezaba a surgir una intuición incómoda. No sabía exactamente por qué, pero sentí que tarde o temprano me llamarían a esa sala. La confidencialidad en torno al paciente fue absoluta. El revuelo entre los empleados creció, pero nadie se atrevió a hacer preguntas directas. En los pasillos siempre había alguien susurrando, tratando de adivinar quién podría ser hospitalizado bajo tal protección. Algunos decían que era un líder político, otros sugerían que se trataba de un gran hombre de negocios, pero nadie estaba seguro. Clara, a pesar de escuchar estas conversaciones, nunca se dejó llevar por las especulaciones. Para ella, la identidad del paciente no cambió su trabajo. Aún así,
Era imposible no notar la tensión entre los profesionales, especialmente entre los que formaban parte del equipo principal. El movimiento alrededor de su habitación no se parecía a ninguna otra situación que Clara hubiera presenciado. Las enfermeras abandonaron la sala con aspecto conmocionado, pero sin revelar nada. Los médicos, que normalmente se comportaban con confianza, mostraron un respeto inusual al ingresar al espacio. Incluso los guardias de seguridad mantuvieron una postura más rígida de lo normal, alerta ante cualquier movimiento extraño. A pesar de esto, no hubo fanfarria. El hospital funcionaba con normalidad, pero esa sala tenía una energía diferente. Era un silencio denso, casi solemne, que parecía extenderse más allá de las paredes. Clara siguió concentrándose en su trabajo, pero poco a poco empezó a sentir algo que no podía explicar. Incluso sin tener acceso directo al paciente, sentía que su presencia de alguna manera afectaba la rutina del hospital. Era un sentimiento sutil pero constante. No fue miedo ni ansiedad, sino algo que llamó su atención. Cada vez que pasaba cerca de la sala donde estaba, notaba una calma que contrastaba con el bullicio del resto del hospital. Era un ambiente de reverencia, algo que ella no entendía, pero por alguna razón no podía ignorar. Aunque mantuvo su actitud profesional, sabía que había algo diferente en esa hospitalización, algo que pronto acabaría implicando su camino. La llamada llegó inesperadamente. Una de las enfermeras del equipo principal tuvo que abandonar por un problema de salud y llamaron a Clara para sustituirlo. La noticia tomó a todos por sorpresa, incluida ella, quien no esperaba desencadenarse después de tanto tiempo con solo observar el movimiento desde lejos. No había lugar para la negativa. Su papel era claro y aunque no estuvo involucrada en el caso desde el principio, sabía que debía asumir su cargo con la misma disciplina de siempre. Respiró hondo, se puso el delantal y caminó hacia el ala restringida. Por primera vez cruzaría esas puertas y vería de cerca al paciente que tanta tensión había estado causando en el hospital. Mientras caminaba por los pasillos, sintió un extraño cambio dentro de él. La ansiedad que solía acompañar a los desafíos inesperados no estaba ahí. Al contrario, una tranquilidad inusual se apoderó de su cuerpo, como si ese momento ya estuviera decidido mucho antes de que sucediera. Las otras enfermeras la miraron con expresiones indescifrables, casi anticipando algo que ella todavía no entendía. Clara simplemente siguió el protocolo, revisando rápidamente sus notas y absorbiendo toda la información que le daban. Hubo pocos detalles sobre el estado clínico del paciente, pero la orientación fue clara. El servicio debe prestarse con la máxima discreción y cualquier interacción directa se limitará a lo esencial. En medio de esa intensa rutina, por primera vez en meses, Clara se olvidó de su propia enfermedad. No hubo tiempo para pensar en diagnósticos ni plazos. Por primera vez, su atención se centró completamente en algo que no involucraba su propia condición. Clara estaba organizando los suministros cuando escuchó a dos médicos hablando en voz baja en el pasillo. No era del tipo que prestaba atención a los rumores, pero la tensión en sus voces hizo que sus instintos de observación se aceleraran. Discretamente, continuó su trabajo mientras intentaba captar retazos de la conversación. Las palabras fueron llegando poco a poco, interrumpidas por el cuidado de los médicos de no ser escuchadas. Sin embargo, una frase en particular hizo que su cuerpo se congelara por un breve momento. El paciente misterioso, el que estaba siendo protegido con absoluto secreto y movilizando a todo el hospital, era el Papa Francisco. El shock fue inmediato. Su mente intentó racionalizar la información, pero algo dentro de ella se negaba a aceptar la realidad. Respiró hondo y recuperó el control. No podía permitir que eso interfiriera con su conducta profesional. Cerró el armario de suministros y caminó por el pasillo con la misma postura firme de siempre, pero en su interior sintió que la noticia resonaba como un trueno silencioso. Allí estaba el Papa, unos metros delante de él, rodeado de un equipo médico que se mantuvo discreto, pero claramente afectado por la importancia de aquel paciente. De repente, los detalles empezaron a tener sentido. La seguridad reforzada, el clima de respeto en el hospital y la forma en que incluso los profesionales más experimentados parecían afrontar algo mucho más grande que una simple hospitalización. Incluso tratando de permanecer ajena al impacto de la revelación, Clara sintió algo diferente en ese momento. No fue una emoción clara ni un cambio de pensamiento, solo una ligera inquietud que no podía explicar. Toda su vida evitó todo lo relacionado con la fe. Ahora,
Ante la presencia de una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica, sintió que su escepticismo se ponía a prueba de una manera inesperada. Intentó alejar cualquier pensamiento que se desviara de la lógica. Continuaría su trabajo como siempre lo hizo, pero por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que algo dentro de ella comenzaba a moverse de una manera que no podía controlar. En los días siguientes, Clara continuó con su rutina dentro del equipo que apoyó al Papa Francisco, pero algo parecía diferente. Había una atmósfera sutilmente distinta alrededor de esa sala, una especie de silencio que no era solo la ausencia de sonido, sino más bien una sensación de calma. Aunque estaba acostumbrada a los ambientes hospitalarios, donde la tensión y la urgencia eran constantes, notó que en su interior el tiempo parecía pasar de manera diferente. Las enfermeras y médicos que entraron a la sala salieron con expresión contemplativa, como si hubieran experimentado algo más allá del simple ejercicio de su profesión. No era algo que pudieran explicar, simplemente lo sentían. Pero Clara no se dejó llevar por nada que no pudiera medirse ni analizarse. Continuó su trabajo con la misma disciplina de siempre, enfocándose en los informes, la logística y las funciones que le fueron asignadas. En momentos de pausa, mientras reorganizaba suministros o caminaba por el pasillo, notaba una ligereza que contrastaba con su propia racionalidad. Algunas enfermeras comentaban entre ellas que era imposible entrar a esa habitación sin sentir una paz indescriptible. Otros mencionaron que la presencia del Papa transformó el ambiente, haciéndolo diferente a cualquier otro lugar del hospital. Clara escuchó, pero no le importó. Para ella, el respeto y la admiración por su figura eran suficientes para explicar tales sensaciones. El hecho de que fuera un líder religioso inspiraba reacciones emocionales, pero no había nada más que eso. A pesar de todo, por mucho que intentara ignorarlo, algo en ella comenzaba a molestarla. No era solo lo que la gente decía, sino lo que ella misma percibía. Incluso sin entrar a la habitación, incluso sin escuchar directamente su voz, sentí una fuerte presencia en esa ala, una especie de orden silenciosa que no tenía sentido, pero se negó a admitir cualquier posibilidad que se desviara de la lógica. Continuaría haciendo su trabajo, sin distracciones, sin caer en creencias o interpretaciones subjetivas. Mientras pudiera mantener los pies en la tierra, su mente permanecería firme en lo que siempre creyó. El Papa era solo un paciente, y nada cambiaría su forma de ver el mundo. Clara mantuvo su compromiso con la rutina. Su papel ahora incluía organizar los suministros necesarios para el equipo médico que asistiría al Papa. Era un trabajo técnico, sin lugar a distracciones, y abordaba la tarea con la misma seriedad de siempre. Sin embargo, cada vez que se acercaba a esa habitación para surtir medicamentos o ajustar materiales, sentía algo diferente. No era solo el respetuoso silencio de los pasillos o la profesionalidad de los compañeros, sino una ligereza en el ambiente que no podía justificar. Hubo un sentimiento de bienvenida que la hizo dudar por fracciones de segundo antes de cruzar la puerta, un sentimiento que no coincidía con su pragmatismo. Pasaron los días y aún sin contacto directo con la paciente, Clara empezó a notar pequeñas diferencias en sí misma. Antes hacía su trabajo sin importarle lo que sucedía a su alrededor, pero ahora sentía que había un cambio sutil cada vez que salía de esa sala. No fue un pensamiento consciente, solo un remanente de sentimiento que persistió, una especie de paz que no debería estar allí. Ella se negó a atribuirle ningún significado. Aún con todas las justificaciones racionales, Clara no podía ignorar por completo lo que sintió cuando entró allí. Cada vez que pasaba por la habitación sentía una fuerte presencia, incluso sin verlo, sin escuchar una sola palabra. Algo al respecto trascendió su experiencia habitual, pero se negó a admitir que fuera otra cosa que el ambiente respetuoso creado por el equipo. Siguió su trabajo con precisión, asegurándose de que todo estuviera en el lugar correcto, dentro de los estándares requeridos. No permitiría que vagas sensaciones interfirieran en su conducta, pero, por mucho que intentara mantenerse firme, esa ligereza insistía en acompañarla, dejándola con una duda que no sabía resolver. En un día que parecía transcurrir con normalidad, el secreto mantenido con tanto rigor se rompió abruptamente. En cuestión de horas, se difundió la noticia de la hospitalización del Papa Francisco, y antes de que la administración del hospital pudiera reaccionar, una multitud ya se estaba reuniendo afuera. Periodistas, fieles y curiosos, ocuparon las calles, algunos en busca de información,
otros simplemente esperando una señal de la figura que admiraban. Se colocaron cámaras en cada entrada, y los periodistas transmitían en vivo tratando de capturar cualquier detalle sobre su condición. El hospital, que alguna vez fue un entorno de rutina controlada, ahora era un centro de atención global. La seguridad se reforzó de inmediato. Se colocaron guardias en los pasillos que conducen a la habitación del Papa y se dieron nuevas órdenes al equipo médico. El acceso se volvió aún más restringido, e incluso algunos de los profesionales que habían seguido el caso desde el inicio fueron removidos. Es necesario contener cualquier riesgo de nuevas fugas. Clara notó la tensión en los ojos de sus compañeros. El peso de esa hospitalización ya era grande antes, pero ahora se volvió insostenible. Los movimientos que antes eran sencillos, como cruzar un pasillo o entrar en una sala restringida, comenzaron a ser monitoreados con la máxima atención. La presión sobre los empleados aumentó. Entre un tratamiento y otro, Clara escuchó a las enfermeras comentar las insistentes llamadas de los periodistas, intentando sacarles alguna información. Algunos empleados más jóvenes parecían asustados, temerosos de cometer un error o hacer algo que pudiera comprometer la confidencialidad. Sin embargo, para Clara, el caos externo no cambió su enfoque. Puede que el hospital estuviera rodeado, que el mundo estuviera prestando atención, pero su función seguía siendo la misma. Asegúrese de que todo estuviera en su lugar, que los suministros estuvieran organizados y que no faltara nada para la atención al paciente. Aunque su nombre era conocido en todo el mundo, para ella era una hospitalización más que requería profesionalismo y precisión. La confusión en los pasillos se intensificaba cada hora. Las enfermeras apresuraron los pasos, los médicos revisaron repetidamente los protocolos, y los guardias de seguridad permanecieron alerta ante cualquier movimiento sospechoso. Afuera, la multitud seguía creciendo, y los periodistas hacían preguntas persistentes a cualquier empleado que saliera del hospital. El ambiente estaba cargado y Clara sabía que la tensión podría comprometer la concentración del equipo. Sin embargo, algo era diferente a toda esa presión. En el interior del ala donde se encontraba la habitación del Papa, la calma era absoluta. A diferencia de otros pacientes críticamente enfermos, cuya habitación era a menudo un espacio de inquietud y preocupación, esta habitación parecía no haber sido tocada por el caos exterior. Clara observó atentamente a las personas que tenían acceso directo a él, médicos experimentados y enfermeras que habían afrontado las situaciones más difíciles. Todos demostraban una serenidad que para ella no tenía sentido. De lo contrario, habría miradas preocupadas, cansancio visible y conversaciones discretas intercambiadas en los pasillos. Pero allí, por el contrario, reinaba un respeto silencioso, casi solemne. Incluso los profesionales más escépticos parecían inmersos en algo que Clara no podía entender. Se negó a creer que la presencia del Papa fuera responsable de esto. Para ella, eran solo médicos y enfermeras que cumplían con su deber con profesionalismo. Pero al mismo tiempo, algo la inquietaba profundamente. Durante los turnos, intentaba observar mejor el comportamiento de mis compañeros. No era solo el respeto que mostraban, sino la forma en que parecían más ligeros, como si algo en ellos hubiera cambiado. Incluso en medio del estrés, había una confianza casi palpable. Algunos abandonaron la habitación con mirada contemplativa, otros parecían silenciosamente transformados. Clara, que siempre había evitado cualquier implicación emocional en su trabajo, sentía un malestar creciente. No quería admitirlo, pero nunca había visto nada igual. La duda empezó a invadirlo. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Qué representaba ese hombre para esa gente? Y sobre todo, ¿por qué ella misma empezó a cuestionarse cosas que había enterrado durante mucho tiempo? Una noche, el hospital parecía más tranquilo de lo habitual. Clara estaba sola en el departamento de suministros, revisando las hojas de existencias y reorganizando los materiales necesarios para los siguientes turnos. El movimiento en los pasillos había disminuido, e incluso la tensión provocada por la filtración de la hospitalización del Papa parecía más lejana en ese momento. Mientras etiquetaba los frascos de medicinas, escuchó un suave sonido que resonaba en el pasillo vacío. Al principio pensó que era solo algún ruido, tal vez una conversación lejana entre médicos o enfermeras, pero pronto se dio cuenta de que no era algo común. Era una voz, débil pero firme, que decía palabras que no podía distinguir del todo. Dejó lo que estaba haciendo y miró a su alrededor. El sonido parecía provenir de la habitación del Papa, pero eso no tenía sentido. La seguridad era estricta,
Nadie podía entrar sin autorización y los horarios de apertura estaban estrictamente controlados. Aún así, la voz continuó, pausada, serena, con un tono que parecía extrañamente familiar. Una sensación desconocida recorrió su cuerpo. Era un malestar diferente, no de miedo, sino de algo que tocaba una parte de ella a la que había evitado acceder durante mucho tiempo. Dejó los suministros a un lado y lentamente se acercó al pasillo, sospechosamente, buscando de dónde venía esa voz. El ambiente mantenía la misma tranquilidad de siempre y no había nadie alrededor, solo ese sonido, que por un momento pareció estar dirigido a ella. Clara miró a su alrededor, intentando encontrar alguna explicación lógica. Tal vez fue alguien hablando en voz baja en una habitación cercana o algún ruido proveniente de los monitores del dormitorio. Sin embargo, al comprobar su entorno, solo encontró el mismo vacío que antes. Su corazón latía más rápido, pero su mente intentaba buscar justificaciones racionales. Respiró hondo, se arregló el abrigo y volvió a lo que estaba haciendo. Pero por mucho que intentara ignorarla, esa voz permaneció en su mente. Algo la preocupó, porque la voz parecía llevar un mensaje que Clara aún no estaba preparada para entender. En los días siguientes, Clara intentó sacar de su mente el recuerdo de la voz que había escuchado esa noche. Siguió su rutina con la misma precisión de siempre, reorganizando suministros, revisando protocolos y evitando distracciones. Sin embargo, algo dentro de ella parecía haber despertado, y por más que intentaba ignorarlo, pequeñas coincidencias comenzaron a llamar su atención. Cada vez que pasaba por el pasillo que conducía a la habitación del Papa, sentía un sutil cambio en el ambiente, una especie de ligero calor que la envolvía durante unos segundos. No era algo que pudiera explicarse, pero tampoco era algo que pudiera ignorarse. Además, empezó a notar la forma en que personas cercanas al Papa hablaban de él. No era solo el respeto que se esperaba de alguien de su posición. Había algo más profundo en la forma en que los médicos y enfermeras se referían a él, como si cada encuentro fuera algo significativo. Algunos comentaron discretamente la paz que sintieron al entrar a esa habitación. Otros parecían tener en sus ojos una especie de admiración silenciosa que iba más allá del profesionalismo. Clara siempre había despreciado las exageraciones emocionales en el entorno hospitalario, pero se dio cuenta de que en este caso no se trataba solo de emociones. Era algo genuino, algo que no podía definir. Aunque intentó permanecer escéptica, Clara empezó a notar que hasta los detalles más simples parecían adquirir un nuevo significado. La forma en que se comportaba el personal principal, la forma en que los pasillos alrededor de esa sala parecían más silenciosos que el resto del hospital, incluso las expresiones de los pacientes cercanos parecían diferentes. Todo esto la inquietaba. Intentaba justificarlo racionalmente, diciéndose a sí misma que era solo un reflejo de la influencia de un líder religioso, pero en el fondo, algo en ella sabía que era más que eso. Ella simplemente no estaba lista para aceptarlo. El turno de esa noche fue más largo de lo habitual. El cansancio empezaba a pesar sobre los hombros de Clara y la sucesión de protocolos, controles y ajustes de suministros le exigían más de lo que esperaba. Incluso sin contacto directo con el Papa Francisco, esa ala del hospital parecía consumir su energía de una manera diferente. Se sentía agotada, pero no solo por el trabajo. Había un peso que no podía explicar, una inquietud que no solo venía del cuerpo, sino también de la mente. Buscando un momento de descanso, se apoyó contra la pared junto a la puerta de su dormitorio, cerrando los ojos por unos momentos. Sin darse cuenta, sus manos encontraron un pequeño objeto olvidado en el carro de suministros. Era un rosario de madera, sencillo, desgastado por el tiempo, pero con un significado evidente. Solo cuando sus dedos se deslizaron por las cuentas, se dio cuenta de lo que sostenía. Pensó en soltarlo inmediatamente, pero algo la hizo dudar. Sintió un calor inesperado extenderse por su palma, como si el objeto llevara su propia energía. Un escalofrío recorrió su nuca, no por miedo, sino por algo más profundo, algo que su mente insistía en rechazar, pero que su cuerpo ya había reconocido. Por un momento olvidó dónde estaba. La sensación no fue física, sino emocional. Un recuerdo lejano intentó emerger, algo enterrado durante años. Tal vez fue el peso del cansancio, tal vez fue solo una coincidencia, pero en ese momento, mientras sostenía aquel rosario, Clara sintió que algo cambiaba en su interior. No podía decir qué, ni intentó entender. Se quedó allí, inmóvil, mientras su mente intentaba organizar un revoltijo de pensamientos que nunca había estado dispuesto a afrontar.
El murmullo en los pasillos indicó que algo había cambiado. Clara, que estaba organizando una bandeja con suministros, notó las miradas de aprehensión intercambiadas entre los médicos y el creciente movimiento en la habitación del Papa. No pasó mucho tiempo para que uno de los médicos la llevara aparte y le informara, en tono serio, que su estado había empeorado y que sería necesario un traslado a un sector aún mejor equipado. La noticia no la sorprendió, pues sabía que su estado era delicado, pero algo en la forma en que se transmitió la información la hizo sentir un peso diferente. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó la frase que la dejó congelada por un momento. El Papa había pedido hablar con ella. Su primer instinto fue cuestionar la lógica del asunto. Ella no formaba parte del equipo principal, nunca había entrado a su habitación y no era directamente responsable de su cuidado. No había ninguna razón para que él siquiera supiera de su existencia. Al asombro siguió una inquietud que no supo definir. Pensó en negarse, diciendo que no hacía falta, pero antes de que pudiera formular alguna justificación, se dio cuenta de que sus piernas ya la llevaban hacia el dormitorio. Su corazón se aceleraba a cada paso, no por miedo, sino por una sensación indefinible. Respiró hondo antes de cruzar la puerta, tratando de mantener la razón por encima de cualquier emoción. La atmósfera dentro de la habitación no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. El aire se sentía más ligero, a pesar de la gravedad de la situación. El Papa Francisco estaba acostado, visiblemente debilitado, pero su presencia llenaba el espacio de una manera que Clara no podía explicar. Por un momento sintió un nudo en la garganta, algo que no provenía del cansancio ni del peso del momento, sino de una emoción que había evitado sentir durante mucho tiempo. Ella se quedó allí, quieta, sin saber qué esperar. Nunca se había sentido tan pequeña frente a alguien, no por estatus o jerarquía, sino por la serenidad que emanaba de él. Y en ese momento, sin necesidad de palabras, sintió que algo más grande estaba por suceder. El tiempo pareció ralentizarse en el momento en que Clara levantó la vista y se encontró con la mirada del Papa. Había en él una serenidad que contrastaba con su condición de debilidad. Su rostro mostraba las marcas del tiempo y la enfermedad, pero aún así, su expresión era tranquila, casi como si no fuera consciente de la fragilidad de su propio cuerpo. Él le sonrió, no con el tipo de formalidad que uno esperaría de alguien en su posición, sino con la amabilidad de alguien que reconoce un alma en conflicto. Por un breve momento, Clara sintió una opresión en el pecho, una sensación que no provenía del nerviosismo, sino de algo más profundo, algo que no podía nombrar. Dudó por un momento, sin saber si debía acercarse. Su mirada se mantuvo firme, pero al mismo tiempo acogedora. No fue invasivo, no fue analítico. Simplemente fue observarla como alguien que ya conocía su historia incluso antes de escucharla. Clara, que pasó su vida creyendo solo en lo que se podía probar, se sintió extrañamente vulnerable ante esa presencia. No había juicio en esos ojos, solo comprensión, como si de alguna manera supiera las dudas que pesaban sobre ella, los años en los que le quitó cualquier rastro de fe, el cansancio silencioso que llevaba en lo más profundo de su alma. Por un momento quiso apartar la mirada, pero algo dentro de ella la detuvo. Había una paz inexplicable en esa habitación, una sensación de que no hacía falta decir nada para entenderlo todo. Sin darse cuenta, presionó ligeramente el dobladillo de su abrigo, tratando de aferrarse a cualquier atisbo de racionalidad. Pero en ese momento, ante esa mirada que parecía traspasar todas las barreras que había construido a lo largo de su vida, Clara sintió que algo en ella estaba a punto de cambiar. No sabía qué, ni estaba dispuesta a aceptarlo, pero por primera vez en años, no sintió la necesidad de luchar contra ello. El Papa comenzó a hablar con voz tranquila, pero con una fuerza que llegó hasta lo más profundo de Clara. Sus palabras no fueron genéricas ni superficiales, fueron precisas, como si conociera cada detalle de su trayectoria. Mencionó su incredulidad y la forma en que se aferró a la ciencia para llenar el vacío dejado por la ausencia de respuestas. Habló de su padre, de aquella niña de 11 años que oró con todas sus fuerzas pidiendo un milagro que nunca llegó. Dijo comprender su dolor y su incesante búsqueda de lógica en un mundo que muchas veces no tiene explicación. Pero vino a continuación la frase que más la desconcertó. Dios nunca la abandonó, ni siquiera cuando ella pensaba que lo hacía. Su respiración se aceleró por un momento y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo podía saber la angustia silenciosa que había cargado durante tanto tiempo?
El Papa continuó hablando de algo que la había estado preocupando últimamente, como si leyera sus pensamientos más profundos. Dijo que había algo dentro de ella que le quitaba la paz, le robaba los días y le pesaba el alma. Clara contuvo la respiración. ¿Estaba hablando de su enfermedad? Nadie allí lo sabía. Ella nunca mencionó nada a sus compañeros y mucho menos a los médicos que lo atendieron. Lo cierto es que pasó años ignorando cualquier posibilidad de intervención divina, pero ahora, ante esa figura frágil y a la vez tan llena de vida, sintió que su resistencia se vencía. El Papa dijo que Dios siempre nos da lo que necesitamos en el momento adecuado, que nos habla de maneras que muchas veces no podemos entender, pero que todo tiene un propósito, incluso cuando no podemos verlo. Fue entonces cuando dijo algo que hizo que tu corazón diera un vuelco. Mencionó una noche específica cuando escuchó una voz débil proveniente de esa habitación. Dijo que esa noche la vio sufrir de cerca. Dijo que le habló y que en el fondo ella lo escuchó. Esas palabras hicieron que se le revolviera el estómago. Era imposible. Recordó la extraña sensación, el escalofrío que recorrió su piel cuando escuchó esa voz. En ese momento, trató de convencerse a sí mismo de que era su mente jugando una mala pasada. El agotamiento extremo se convirtió en una alucinación, pero ahora describió con precisión los detalles de ese momento. Habló de la forma en que se detuvo en el pasillo, el tiempo que pasó tratando de entender de dónde venía esa voz e incluso cómo su respiración se volvió dificultosa cuando se dio cuenta de que no había nadie allí. Quería objetar, quería decir que no tenía sentido, pero sus piernas estaban débiles, le temblaban las manos y tenía un nudo en la garganta. Se sentía vulnerable, completamente expuesta. El Papa no necesitaba demostrar nada, pero aún así describió todo con precisión, tal vez para calmar su mente racional, que todavía intentaba resistir. Habló del rosario que ella sostenía sin darse cuenta, y que en ese momento, él puso sus manos sobre ella. También habló de la opresión que sentía en el pecho, y la duda que la invadió tras ese episodio. Cada palabra era como un espejo que reflejaba todo lo que Clara había intentado negar durante años. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía respuestas. No podía encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero trató de contenerlas. No quería llorar allí, no quería parecer frágil, pero algo dentro de ella se estaba desmoronando lentamente. El peso que había cargado durante tanto tiempo parecía a punto de desaparecer, y eso la asustaba más que cualquier diagnóstico. Sentí un nudo en la garganta, un temblor en los labios y por primera vez en años no supe qué decir. El Papa se limitó a observarla, sin prisas, sin exigir, simplemente esperando que ella procesara todo a su debido tiempo. Clara, la mujer que siempre tenía respuestas para todo, se sintió pequeña en ese momento. Algo cambió dentro de ella, algo profundo e irreversible. Aún no sabía qué era, pero lo sentía, y esta vez no intentó escapar. Clara respiró hondo, tratando de recomponerse, pero el sentimiento dentro de ella era abrumador. El Papa siguió mirándola con esa serenidad que parecía ver más allá de su fachada inquebrantable. Su mirada no era de lástima, ni de compasión vacía. Era una mirada que transmitía conocimiento, como si entendiera cada pieza rota dentro de ella, cada lucha silenciosa librada a lo largo de los años. Sintió que su armadura interior se desmoronaba, ladrillo a ladrillo, pero en lugar de desesperación, sintió algo diferente, una calma desconocida, como si estuviera siendo apoyada por algo que nunca había permitido que entrara en su vida. Sostiene la mano de Clara por un breve momento. Cuando él tomó su mano, Clara sintió un calor recorrer su cuerpo de una manera inesperada. No era solo el toque de una persona anciana y frágil, sino algo que parecía atravesar su piel y tocar algo mucho más profundo. Entonces, dijo esas palabras, con la seguridad de quien sabe de lo que habla. Aún queda mucho por hacer aquí, y mucha gente que ayudar. Su voz era suave, pero tenía un peso inmenso, como si fuera un llamado, un recordatorio de algo que no había visto hasta entonces. Esas palabras la golpearon como una ola chocando contra las rocas, desgastando cualquier resistencia que aún le quedara. Antes de que pudiera reaccionar, su mano se soltó, y en unos segundos las enfermeras se lo llevaron. Se quedó quieta, mirando cómo se cerraba la puerta, sintiendo que algo dentro de ella también se había cerrado. ¿Pero qué exactamente? ¿Qué acababa de pasar? El hospital a su alrededor parecía continuar con normalidad, pero Clara ya no sentía lo mismo. Un torbellino de emociones se apoderó de ella y, por primera vez en años,
Se permitió no tener todas las respuestas. Colocó su mano sobre su pecho, sintiendo su corazón acelerarse, y se dio cuenta de que el vacío que la había acompañado durante tanto tiempo ya no era el mismo. No sabía si era fe, no sabía si creía, pero lo sentí, y esta vez no intentó dar explicaciones. Ella simplemente vivió ese momento, permitiéndole ser parte de ella. Han pasado algunas semanas desde la partida del Papa Francisco, y Clara intentó retomar su rutina en el hospital. A pesar de todo lo que había vivido, intentó convencerse de que nada había cambiado. Evitó pensar en lo que sentía en esa habitación, las palabras que escuchó y la paz que la invadió en sus últimos momentos con él. Pero por mucho que intentara ignorarlo, algo dentro de ella ya no era lo mismo. El peso que cargó durante tantos años parecía más ligero. Las dudas que siempre la habían acompañado ya no tenían la misma fuerza. Sin embargo, fue solo cuando buscó los resultados de un examen de rutina que se dio cuenta de que el cambio en su vida iba mucho más allá de sus pensamientos. Al sentarse frente al médico, Clara notó la expresión de asombro en su rostro. Continuó sus exámenes, sus ojos cambiando entre las hojas y la pantalla de la computadora, tratando de encontrar una explicación a lo que estaba viendo. Finalmente, dijo algo que la dejó sin aliento. El cáncer desapareció por completo. No había ningún signo de la enfermedad, nada que justificara su presencia en exámenes anteriores. El médico, incrédulo, insistió en que solo podía haber un error y solicitó urgentemente nuevas pruebas. Clara accedió, pero algo dentro de ella ya sabía la respuesta. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, cada paso parecía hacer eco de algo que todavía no podía aceptar del todo. El mismo día, Clara volvió a hacer todos los exámenes, siguiendo cada etapa con la frialdad de quien siempre ha confiado en la ciencia. Horas después, tuvo en sus manos los nuevos resultados y ahí estaba la confirmación. El cáncer había desaparecido sin dejar rastro, sin explicación posible. El médico, aún más perplejo, repitió que casos como este eran prácticamente imposibles, pero ella no necesitaba explicaciones, porque en el fondo ya sabía que esto era más que una coincidencia o un diagnóstico erróneo. Por primera vez en su vida, Clara se permitió creer que había presenciado algo que la ciencia no podía medir, algo que no necesitaba pruebas para ser real. Al salir del consultorio médico, Clara miró los papeles que tenía en las manos, releyó cada detalle de los exámenes, buscando un defecto, una explicación científica que justificara lo imposible. Su mente entrenada en lógica se negó a aceptar lo que tenía delante, pero algo dentro de ella ya sabía la verdad. El milagro fue real. Volvió a él el recuerdo de la mirada del Papa, de las palabras que dijo y de la paz que sintió en aquella habitación. No fue un error, no fue una coincidencia. Después de tanto tiempo negando cualquier posibilidad más allá de lo razonable, se dio cuenta de que no necesitaba entenderlo todo para aceptarlo. Por primera vez, se permitió simplemente sentir. De regreso al hospital, sin darse cuenta, sus pasos la llevaron a la capilla. Un espacio pequeño y tranquilo que tantas veces había ignorado. Se sentó en el último banco, sintió que le temblaban las manos y respiró hondo. No sabía por dónde empezar ni qué palabras decir, pero aún así, cerró los ojos y se permitió estar allí, sin súplicas, sin preguntas, solo un momento de rendición. Sintió una profunda sensación de alivio al volver a conectarse con algo que nunca había dejado de existir pero que había decidido ignorar. Cuando abrió los ojos, supo que ese momento marcaba el comienzo de algo nuevo. Días después decidió regresar a la iglesia a la que asistía cuando era niño. El ambiente era familiar y al mismo tiempo completamente nuevo. Se sentó en uno de los bancos y escuchó atentamente la misa, absorbiendo cada palabra, sintiendo cada gesto. Ya no era la misma persona que había entrado allí años atrás, lleno de dudas y revueltas. Había encontrado un propósito que trascendía cualquier explicación. Su vida inició una nueva etapa, no guiada por el miedo o el dolor, sino por la fe. El hospital, que antes era solo un lugar de trabajo y rutina para Clara, ahora tenía un significado mucho mayor. Cada pasillo, cada habitación y cada mirada intercambiada con los pacientes tenía un peso diferente. El Papa ya no estaba, pero algo de él quedó allí. El milagro que experimentó no fue solo físico, sino también espiritual. La mujer que antes se aferraba a la lógica y rechazaba cualquier idea de fe, ahora veía todo con otros ojos. El vacío que cargó durante tantos años ya no existía. En su lugar había una nueva esperanza,
una tranquila certeza de que nunca estuvo realmente sola. Al salir por las puertas del hospital, sintió el viento en la cara de una manera diferente. El cielo parecía más amplio, la ciudad a su alrededor parecía más viva. Durante mucho tiempo creyó que solo lo visible y mensurable podía ser real. Ahora sabía que había algo más allá de eso. Ya no era la enfermera que había llegado allí hacía meses, cerrada a todo lo que no pudiera explicarse. La enfermedad que alguna vez fue su sentencia, ahora fue su liberación. Y con eso comenzó un nuevo viaje. Regresó a casa, y esa noche, por primera vez en muchos años, se arrodilló antes de irse a dormir. No para pedir algo, no para cuestionar, sino para agradecer. Cada momento de dolor, cada duda y cada pérdida la trajeron aquí. Lo que antes era una carga, ahora era un camino. El Papa se ha ido, pero sus palabras y el milagro dejado atrás lo cambiaron todo. Clara salió de ese hospital como una mujer nueva, recuperando la fe que creía haber perdido para siempre. Muchas gracias por seguir esta historia hasta ahora. Es una historia ficticia, pero piensa si pudo haber sucedido. Si este viaje te ha tocado de alguna manera, haz clic ahora para darle me gusta al canal y continuar recibiendo historias emocionantes e inspiradoras como esta. También hemos seleccionado un vídeo recomendado especialmente para ti, con historias más impactantes que captarán tu atención y te conmoverán profundamente. Y si quieres profundizar aún más en este universo de superaciones y desafíos, tenemos una colección de vídeos con historias similares esperándote. Simplemente haz clic en la pantalla y sigue este viaje de transformación. Nos vemos en el próximo video.